Muy buenas tardes a todos. Vamos a tratar hoy el tema lo que estuve comentando el otro día en la publicación de Instagram, el resumen del libro Organízate con eficacia, ¿vale? Al final es cómo aplicar la metodología GTD, ¿vale? Getting Things Done para mejorar nuestra productividad y vivir con menos estrés, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero comentar primero es que no es un resumen propiamente del libro, sino son las ideas clave que yo creo que te pueden servir para ayudar a esto que he comentado, ¿no? Organizarte un poquito mejor. El libro es bastante intenso de leer, ¿vale? Se pueden sacar muchísimas ideas, pero es verdad que tiene ciertas partes que están orientadas más hacia el ámbito empresarial o directores de empresa y, y tiene cositas que podemos sacar para nuestra vida personal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo voy a explicar un poquito cómo lo que me ha parecido a mí y qué cosas creo que son interesantes que pudierais aplicar vosotros. Eh, Evidentemente, lo primero que os recomiendo es que lo leáis, que contrastéis con las ideas que yo os voy a comentar aquí y podéis extrapolar a vuestra vida, ¿vale? Eh, Porque ya os digo, yo al final saco las ideas que me han servido a mí y que creo que os pueden ser útiles. Entonces, pues bueno, sí que una de las cosas clave, al final el método que propone son 5 pasos que vamos a ir viendo más adelante. Lo que pasa que, bueno, sí a modo de introducción, eh, a mí me gustaría que os planteaseis para qué sirve este tipo de listas, que si os paráis a mirarla, pues puede ser la lista de tareas que tenemos todos un día de nuestra semana. Eh, Tareas como hablar con algún familiar, tenemos que pedir cita para el ITV o llevar el coche a revisión, enviar un correo, en mi caso está puesto, ¿vale? Enviar un correo a un alumno, ir a comprar a Mercadona, tengo una reunión a las 7, además pues seguramente tenga que dedicar ciertas horas a un trabajo, quiera entrenar, entonces pues bueno, al final si yo me planto delante de mi agenda y veo esto, la pregunta es, ¿para qué nos sirve este tipo de listas? Vale, pues según el libro, un asunto es un amasijo de cosas imposibles de hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque viendo en nuestra agenda estas tareas, lo más probable es que tú el día, no sé, 12 de junio, pues no seas capaz de cumplir todo esto. Si además tienes que trabajar, tienes que entrenar, tienes que cocinar, tienes que dormir. Entonces, pues bueno, echar un vistazo a este tipo de listas lo que suele provocar es más estrés que alivio, ¿vale? Por el hecho de todo el trabajo que tienes que hacer para ese día, ¿vale? Porque al final el utilizar una agenda, un calendario para anotar todo este tipo de cosas, lo que nos está diciendo a nosotros es que ese día hay que hacer esas cosas sí o sí, ¿vale? Porque eso es para lo que sirve una agenda, que luego lo veremos. A grandes rasgos, ¿qué propone la metodología GTD? Quitártelo todo de la cabeza, ¿vale? Es decir, todos esos asuntos que tú tienes en mente, que de vez en cuando te vas acordando, que tienes que, eh, cualquier asunto, cualquier tarea de las que hemos comentado, relacionadas con tu casa, con tu vida, con tu trabajo, con llamadas que tengas que hacer, con visitas que tengas que hacer, con obligaciones que no quieres hacer, organizar ese armario que lleva sin organizarse X años, ese cajón, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Al final, en nuestra cabeza lo único que hacen es ocupar espacio y provocarnos más estrés. ¿Por qué queremos sacárnoslo todo de la cabeza? Pues porque suele haber una relación inversa entre el tiempo que algo está en tu cabeza y cuántas cosas haces al respecto, ¿vale? Y vuelvo a poner el ejemplo en mi caso, por ejemplo, me pasa un montón, ¿no? Cada vez que veo mi coche, digo, tengo que lavar el coche, pero nunca lavo el coche, ¿vale? Entonces, yo cada vez que veo que mi coche está sucio, y en mi cabeza me está recordando que tengo que hacer eso. Y eso siempre va a estar ahí, a no ser que yo lo realice. O que por lo menos tenga un plan específico para poder hacerlo. Es un ejemplo un poco vulgar, pero bueno, es un ejemplo que puede servir. ¿Y por qué se hace esto? Porque existe un límite para la cantidad de cosas que puedes almacenar en tu cabeza. Al final piensa en tu cerebro, en tu cabeza, como una memoria RAM.
¿vale? A la cual si tiene 1 giga de capacidad y empiezas a meterle vídeos y fotos, pues llegará un punto en el que no caben más cosas. Es imposible que quepan más cosas. Pues con la cabeza pasa lo mismo. Y llega un punto en que no puedes acordarte de todo, ¿vale? Todo lo que te viene en el día a día. Esos temas que están incompletos, que tú no has terminado, suelen ocupar espacio en tu cabeza. Y como los sueles ir dejando porque no los has terminado, pues ahí siguen ocupando espacio. Algo paradójico es que tu mente o tu cabeza te recuerda las cosas cuando no puedes hacer nada al respecto. Y esto seguramente os haya pasado alguna vez, que cuando salís del trabajo llegáis a casa, os acordáis de que tendríais que haber hecho algo antes de venir a casa. ¿Vale? Se me ha olvidado llamar a este cliente, se me ha olvidado enviar este correo, se me ha enviado empaquetar esto, no sé, lo que fuese. ¿Vale? Entonces, a rasgos generales, al final el método es este, ¿no? El flujo de trabajo sería cómo paso de un problema o una tarea incompleta a una solución, ¿vale? Es decir, cómo esa tarea que yo tengo en mente la voy a solucionar, todo lo que está por en medio, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué propone el método? Recopilar todos nuestros ciclos abiertos. Esto es lo que he comentado de vaciar nuestra cabeza, ¿ok? Anotar todas esas tareas que tengamos pendientes por hacer y que no hayamos hecho. Clarificar cada una de ellas. Luego veremos qué significa esto de clarificar, ¿vale? Pero básicamente es preguntarte qué es esta tarea. Organizar cuáles son las acciones siguientes, es decir, esa tarea que ya tengo delante, qué tengo que hacer para que se solucione. Reflexionar sobre esas tareas, proyectos, acciones siguientes de forma semanal y actuar. ¿Cómo puedo actuar en el día a día para que esos proyectos o esas tareas se vayan cumpliendo? ¿Con qué objetivo? Disminuir el estrés y mejorar nuestro control, que es uno de los problemas principales de la sociedad en la que vivimos hoy en día, que vivimos con tantas cosas en la cabeza que vamos todos estresados y corriendo a todos los sitios. Así que si os parece bien, vamos a por ello. Hay 5 fases que se proponen en el libro para dominar el flujo de trabajo, ¿vale? Para dominar ese que hemos comentado de problema, solución, cómo llego a ella, ¿vale? La primera fase es la de captura. Como ya he comentado, todas las cosas que yo tenga en mi mente las tengo que tener anotadas en algún sitio. El segundo paso es el de clarificar, es decir, preguntarme qué es eso que tengo delante. Tercer paso, organizar, cómo voy a resolver ese problema. Cuarto paso, reflexionar. Y quinto paso, actuar. Si yo os preguntara en cuál de los pasos se suele tener más problema o en cuál nos suele costar más, según el libro, son las 2 primeras fases, ¿vale? Lo que más nos cuesta es ser capaces de sacarnos todo de la cabeza y decidir qué hacer con eso, ¿vale? ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Primera fase, capturar. En el libro lo que se propone es que tú seas capaz de recopilar todas las áreas de tu vida que consideres importantes, ¿vale? Esto no es anotar mi objetivo de trabajo y ya está, ya lo tendría todo hecho. No, no, no. Es que es anotar todas las áreas de tu vida que no están completas, que te están ocupando un espacio en tu cabeza y que quieres tener controladas. Y ahí va desde facturas, desde libros de instrucciones, desde viajes que quieras hacer, libros que quieras leer, películas que quieras ver, sitios que quieras visitar, tareas que tengas que hacer en tu día a día del trabajo, llamadas, emails, pagos que tengas que hacer que sean constantes, todo ese tipo de cosas tienen que ir registradas. ¿Dónde? En una libreta, en una aplicación móvil, mediante grabaciones de voz. El instrumento que tú elijas no es tan importante. Lo importante es que no tengas 40 sitios diferentes para anotar tus ideas, ¿vale? Lo importante es que esté todo recopilado en un sitio, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso utilizo una libreta y esa libreta va conmigo a todos los sitios. Cosas que me van surgiendo en el día a día, las anoto, ¿vale? Y luego ya al final del día decido qué hacer con ellas. Y como segundo punto clave, es esas listas que tú vas rellenando con acciones que te surgen en tu día a día, tienes que ser capaz de vaciarlas con regularidad. No, lo que no puedes hacer es estar anotando asuntos en tu libreta y no decidiendo qué hacer sobre ellas, ¿vale? Y la importancia también de tener una libreta
o de tener un sitio para anotar esas ideas o esas tareas que tienes que hacer, que te vienen, es que las mejores ideas que se te ocurren sobre tu trabajo, o sobre tu vida, o sobre cualquier proyecto que tengas en mente, normalmente no se nos suelen ocurrir cuando estamos sentados pensando en esa tarea, ¿vale? Se nos suelen ocurrir cuando tú estás dando un paseo escuchando música y tu mente de vez en cuando, tu mente se vuelve más creativa en ese momento y te viene una idea que dices, hostia, esto puede cuadrar muy bien. ¿Qué pasa? Que si tú esa idea no la registras en ningún sitio, lo más probable es que esa idea igual que ha venido se vaya. Y luego cuando quieras ponerla en práctica, no sea imposible que te acuerdes de ella, ¿vale? Esto seguro que te ha pasado porque es muy habitual. Según el libro, esta fase, por eso dice que es una de las más costosas, si se hace bien, suele durar entre 1 y 6 horas por persona, ¿vale? Por eso digo que no es anotar un proyecto en una hoja y ya está, y con eso me quedo. Algunas ideas, ¿vale? Pues recopilatorios físicos que yo pueda tener por casa o por el trabajo, cartas, informes, documentos, materiales de lectura, POSIT, recibos, registros y además todo lo que yo tenga en mi cabeza, ¿vale? Esto que pone aquí abajo. Nos habla de la utilidad de tener un contenedor donde colocar todas esas entradas. Por eso he colocado la foto esta de las bandejitas estas para que sea como una referencia, ¿vale? Algunos ejemplos que se proponen en el libro. Como ya os he dicho, creo que son 6 páginas, 6 u 8 páginas enteras de cosas que se pueden o que se deberían capturar si tú decides llevar este método a cabo, ¿vale? O sea que cuando te pones a verlo hay muchísimas cosas que deberían de estar registradas. Ese es el primer paso, ¿vale? El de captura. Llegaríamos a la segunda fase, que es la clarificación. Es decir, aquí lo único que tenemos que hacer es decidir qué hacer con las tareas que tú has capturado. Tenemos un asunto anotado en una hoja, tenemos una tarea anotada en una hoja, ¿vale? Vamos a ponernos que es entregar un informe a mi jefe, ¿vale? Lo siguiente que hay que preguntarse es si esa tarea requiere que hagamos algo con ella, ¿vale? Porque pueden haber muchos asuntos que estén ocupando espacio en nuestra cabeza y no tengamos que hacer nada con ellas, ¿vale? Por ejemplo, todas esas facturas que tienes en casa guardadas por si algún día te hacen falta, que tú sabes que están en ese cajón específico, pero que ni están ordenadas, ni sabes si tienes que echar mano de ellas, si vas a encontrarlas o no, ¿vale? Entonces, pues evidentemente, con esas facturas a lo mejor no hay que hacer una acción inmediata, sino simplemente almacenarlas en una lista, ¿vale? De material de referencia, luego hablaremos de ello. Pero ese informe que tienes que enviarle a tu jefe sí que requiere una acción, ¿vale? Como sí que requiere una acción, lo siguiente que tienes que preguntarte es, ¿esa acción requiere menos de 2 minutos? En el ejemplo que hemos puesto, no es así, ¿vale? Porque enviar un informe a mi jefe, depende del tipo de informe, pues puede llevarme muchísimo más tiempo, ¿vale? Pero si tuviese delante una llamada para confirmar la cita de mi dentista a la semana que viene a las 5 de la tarde, pues eso que va a durar menos de 2 minutos, lo hago ya, ¿vale? Conforme me lo encuentre, conforme se presente delante mía, lo hago, porque así voy a ir vaciando mi cabeza. ¿Que requiere más de 2 minutos? Tengo dos opciones. O la delego, ¿vale? Si no soy la persona adecuada para hacerla, o si yo voy tan cargado de trabajo que esto podría encargarse un compañero, o la difiero. ¿Qué es diferirla? Anotarla en mi agenda o en mi calendario para hacerla un día específico a una hora específica, ¿vale? Súper importante eso. Resumido un poquito lo que os he ido contando, ¿vale? Nos preguntamos qué es esto. Si no se decide qué hacer con las cosas que nos han presentado, lo que se presenta es un vacío psicológico que se llama. Esto es, sé que tengo que hacer algo con esa tarea, pero no he decidido nada sobre ella. Por tanto, existe una especie de vacío, ¿vale? Y eso va a seguir estando ahí hasta que no le ponga solución, ¿ok? Una vez que has decidido qué hacer con esa tarea, lo que hemos comentado, o la haces, si se puede hacer en menos de 2 minutos, o la delegas, o la difieres, ¿vale? La pasas a otro día. Si la delegas, tienes que tenerla registrada en algún otro sitio para saber que lo está registrando otra persona, que lo está haciendo otra persona, mejor dicho, que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale?
Como tercer paso, lo que se propone en el libro es que organices todas esas tareas que se te han presentado. ¿Vale? Ya hemos hablado del diagrama este, lo hemos explicado un poquito. Y si veis ahora se ha ampliado un poco más. Si tengo una tarea, un asunto delante mío que no requiere una acción, una de dos, puedo tirarlo directamente, ¿vale? Puedo almacenarlo en una lista que sea algún día, ¿vale? O puedo almacenarlo en mi material de referencia. Esto lo vamos a ver ahora más detenidamente, ¿vale? Para que os hagáis una idea de qué es cada cosa. Pero si sí que tengo que hacer algo con ella, si sí que tengo que hacer algo con ella, y pueden pasar dos cosas. Una, que eso sea un proyecto, ¿vale? Por ejemplo, mi objetivo anual en la empresa, ¿vale? Eso evidentemente no es una acción que me va a llevar menos de 2 minutos, que me va a llevar mucho más de 2 minutos y que va a requerir de muchos pasos, seguramente. Entonces, eso es un proyecto, eso va aparte. Ya lo veremos. Si tardaría menos de 2 minutos, como ya os he dicho, lo hago en el momento, ¿vale? Si no me va a llevar menos de 2 minutos, la delego. Y esa tarea pasaría a mi lista de acciones en espera. Acciones que yo no estoy haciendo, que a lo mejor soy el responsable de que se lleven a cabo, pero que tengo que tener en cuenta que alguien la está haciendo y tengo que supervisar a esa persona, ¿vale? Y no puede ser que me acuerde de vez en cuando que esa persona lo está haciendo y que le pregunte a ver cómo va. No, eso tiene que estar cuantificado, anotado y registrado. O puedo diferirla. ¿Qué hago si la difiero? La anoto en mi calendario para hacerla en un día específico o la paso a mi lista de acciones siguientes. Acciones siguientes, cuando yo tenga un momento para hacer esa tarea, es lo primero que voy a hacer. ¿Vale? Vamos a explicarlas todas un poquito más para que no nos liemos. Un proyecto, como ya os he dicho antes, es cualquier resultado que que se pueda conseguir antes de un año, pero que exija más de un paso. ¿Vale? Os pongo el ejemplo en mi campo. Por ejemplo, contratar a un nuevo entrenador requiere muchos pasos previos. ¿Vale? No es contratar a un entrenador y en una llamada lo tengo. ¿Vale? Nuevamente, pues requiere poner un anuncio, hacer las entrevistas, testearlos en la parte práctica, ver cómo van, ver si les cuadra el tipo de contrato y demás. Bueno, varias cositas, ¿no? O las vacaciones de verano. Puedo sentarme con mi pareja a principio de año y decir, oye, ¿dónde vamos este año de vacaciones? Y no se decide en 2 minutos. Hay que mirar, hay que ver ofertas, hay que ver vuelos, valorar la economía, ver cómo va todo, ¿no? Entonces, eso requiere una lista aparte que debiera ser revisada semanalmente. ¿Por qué? Pues muy importante, porque si yo en mi agenda estoy viendo todos los días cuál es mi proyecto anual, ¿vale? O cuál es mi objetivo anual, lo único que eso va a generar es más estrés en tu día a día, en tu vida. ¿Por qué? Porque al final, eh, tú en tu día a día lo que tienes que ir viendo son esas acciones específicas que te van a llevar a conseguir ese proyecto. No puedes estar viendo el proyecto todos los días. No puede ser que el 7 de febrero veas contratar un nuevo entrenador y no lo contrates el 7 de febrero. Y que el 8 de febrero sigas viendo contratar un nuevo entrenador. Y que llegues el 28 de febrero y sigas viendo contratar un nuevo entrenador. Porque eso lo único que está haciendo es frustrarte. ¿Vale? Luego tendríamos nuestra lista de acciones siguientes, como ya os he comentado, que la podemos dividir en dos. ¿Vale? Una propia lista de acciones siguientes, ¿vale? Que es cualquier acción que no sea delegable, es decir, que la tenga que hacer yo, de más de 2 minutos. ¿Vale? Os pongo un par de ejemplos. Enviar un correo a tu jefe sobre un asunto importante. ¿Vale? A lo mejor ese asunto requiere que te sientes, mires la agenda con el orden del día, tome varias decisiones y envíes ese correo. A lo mejor te puede llevar 10, 15, 20 minutos. ¿Vale? Eh, o simplemente buscar un local para cenar el fin de semana con tus amigos. Imagínate que quieres montar una fiesta con tus amigos. Al final, buscar un local no es algo que hagas en 2 minutos. O buscar un restaurante. ¿Vale? Tienes que sentarte a ver varias cosas. Tienes que tener registrado cuándo lo vas a hacer. Y luego tenemos el calendario. En el calendario, este es uno de los principales problemas que suele cometer la gente, en el calendario o en la agenda, y es anotar en la agenda todo, ¿vale? Acciones del día a día, cosas importantes, fechas importantes. Entonces, en nuestro calendario o en nuestra agenda, lo único que van son tres cosas. Acciones a realizar en un horario concreto,
¿vale? Por ejemplo, una reunión. Acciones a realizar en un día concreto, ¿vale? Es decir, este día tengo que hacer esto sí o sí. No puede pasar de este día. O información sobre un día concreto. Cumpleaños de mi madre, cumpleaños de mi pareja, aniversario, renovar el DNI, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y si esas acciones no requieren de una acción inmediata, ya lo hemos dicho, ¿no? Se desecha toda esa información que no necesites ahora, ¿vale? Todo es el libro de instrucciones del secador de pelo que tenías hace 15 años, pues seguramente no te haga falta en el cajón, va a la basura directamente, ¿vale? Se crearía una lista donde colocarías esas ilusiones de futuro, ese es algún día, ¿vale? Esas cosas que sabes que quieres hacer, pero que no las vas a hacer ahora. Escribir un libro, viajar a X país, eh, leer X libros, montar una ONG, colaborar con, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que es algo que tú quieres hacer, sabes que quieres hacer, pero no lo vas a hacer ya. Y luego habría que crear otra lista para almacenar nuestro material de referencia. Ese es un material con el que no tienes que hacer nada, pero que tiene un valor muy alto para ti. ¿Vale? Sigo en mi ámbito, ¿no? Ciertos artículos científicos o libros que puedo tener en casa y que me sirven para, para el día a día de mi trabajo, a lo mejor no tengo que hacer nada con ellos ya, pero sí que quiero saber dónde tenerlos por si tengo que echar mano de ellos. Vale, y esto se me ha... Vale, no está bien, está bien. Hasta aquí, para hacer un breve resumen, lo que hemos hecho es capturado todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es decir, todas las ideas que tengamos en cabeza, todas las cositas que tengamos por casa y demás, capturarlas. Hemos clarificado, es decir, hemos decidido qué es esto que tenemos delante y lo hemos organizado, ¿vale? Dependiendo de si es material de referencia, dependiendo si son cosas que queremos hacer algún día, dependiendo de si son tareas que no deberíamos de hacer nosotros, pero que somos los responsables, dependiendo de cosas que tengamos que hacer en la operativa del día a día, cosas que tienen que ir saliendo ya, fechas concretas o tareas específicas que van a requerir bastante tiempo, ¿vale? Entonces, una vez tengo todo eso, ahora llega una parte súper importante del método que se propone, que es la reflexión, ¿vale? Si tú haces todo el método, o si tú llevas a cabo todo el método tal cual lo pone en el libro, seguramente tu cabeza sea lo más parecido al muñeco este azul, ¿vale? Una cabeza libre de eh, tareas que no tienen un alto valor o que no te van a ayudar a mejorar en nada, ¿vale? Pero que antes estaban ocupando mucho espacio en tu cabeza. Y si tú el método lo has empezado pero no te ves cómodo con él, no lo has llegado a terminar, no te fías de él y no lo has llegado a hacer al 100%, tu cabeza seguirá siendo el muñeco este rojo. Seguirá llena de cosas que te seguirán ocupando mucho espacio y que te provocarán un estrés excesivo. ¿Y esto por qué es? Esto es por una razón muy simple. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú pactas algo con un amigo, con tu socio, con tu pareja, y tú cumples tu parte y tu pareja o tu amigo no lo cumple, lo que suele pasar es que tú te sientes mal con esa persona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no ha cumplido su parte. Entonces, cuando nosotros nos automarcamos ciertos asuntos, ciertas tareas o nos autoexigimos X cosas, si no las cumplimos, al final nos estamos fallando a nosotros mismos. Entonces, es normal que nuestro estrés aumente y nos sintamos mal por ello, ¿vale? Porque es la misma situación que yo he propuesto antes, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿sobre qué reflexionamos? A diario, ¿vale? En tu día a día, tú lo que tienes que hacer es revisar tu calendario para hacerte una idea de toda la semana, cómo la tienes, y tu lista de acciones siguientes, para ir viendo qué cosas tienen que salir ya hechas. Y de forma semanal, lo que tienes que hacer es revisar la lista de acciones siguientes, ¿vale? Lo que hemos comentado, para tachar lo que tengas hecho, para actualizar cosas que se tengan que apuntar, mirar el calendario y además revisar tu lista de proyectos y tu lista de acciones en espera. ¿Vale? ¿Cuándo hago yo esto a lo largo de la semana? O sea, tengo que hacer una reflexión semanal, ¿vale? ¿Cuál es el mejor momento para hacer esto? Según el libro, las primeras horas de la tarde del último día de trabajo. Es decir, si tu jornada laboral es de lunes a viernes,
¿vale? Pues el viernes, 2 horas antes de acabar la jornada laboral o a primera hora de la tarde, te bloqueas 2 horas para reflexionar sobre tus tareas, ¿ok? ¿Por qué? Porque aún vas a tener recientes las actividades de esa semana, porque aún tienes tiempo para ponerte en contacto con compañeros de trabajo si hay que decirles algo, hay que hacer algo, porque aún tienes tiempo para hacer cositas y adelantarlas, y porque lo que tú quieres o lo que tu cabeza quiere es irte al fin de semana y no estar pensando en, ostras, tengo que hacer esto, que no se me olvide el lunes en llegar a hacer esto, que no se me olvide esta llamada mañana a este cliente, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues al final piensa en lo que pasa las 2 semanas antes de irte de vacaciones. Que tú eres súper, súper, súper productivo. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que esas 2 semanas de vacaciones no te moleste nadie. No te envíen mensajes tus jefes, tus compañeros, no te envíen un correo para preguntarte cómo se hacía esta cosa que le has dejado a medias, qué le habías dicho a esta persona que ahora no está reclamando tal cosa, ¿vale? Eso es lo que se tiene que hacer de forma semanal, ¿vale? Y luego tendríamos el último paso, que es cómo actúas en tu día a día, ¿vale? Recapitulo un poquito, ya hemos capturado, ya hemos clarificado, ya hemos decidido qué es esto, ya hemos organizado, ya sabemos cómo tenemos que ir haciéndolo. Además, reflexionamos sobre todos nuestros proyectos, sobre todas nuestras tareas. Vale, en el día a día, ¿cómo actúo? Tenemos dos modelos. El libro propone tres, pero yo aquí voy a explicaros dos, ¿vale? Eh, Tenemos el modelo tridimensional, ¿vale? Para el trabajo diario, que es decir, yo lo que puedo hacer en mi día a día es hacer el trabajo que yo tenía predefinido, hacer el trabajo que yo tengo en mi lista de acciones siguientes, puedo hacer el trabajo que surge, ¿vale? Es decir, cosas que van surgiendo en el día a día, puedo resolverlas, o puedo trabajar organizando mi trabajo, ¿vale? Entonces yo aquí os pregunto, ¿cómo gestionamos el hecho de que estemos trabajando con cosas que ya teníamos predefinidas, pero evidentemente los inconvenientes o los imprevistos a todos nos surgen, ¿vale? ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Qué dice en el libro? Que si se sigue la metodología al pie de la letra, lo vas a tener todo tan bien organizado, tan bien gestionado, que no pasa nada por cuántas cosas te aparezcan en tu día a día, ¿vale? Porque vas a ser capaz de pivotar de una a otra prácticamente sin problema, ¿vale? Porque lo tienes todo tan bien organizado que si tienes que dejarlo un momento para hacer otra cosa, ¿vale? Una llamada urgente que tienes o una reunión que te sale de última hora, vas a poder volver y vas a saber en qué momento exacto estabas y cómo tendrías que seguir operando para que se lleve a cabo. Y luego tenemos lo que es el modelo de los 4 criterios, que aquí como podemos actuar es en base al contexto, ¿vale? Es decir, evidentemente yo podría hacer unas cosas en mi casa que no puedo hacer en mi trabajo, o yo podría hacer unas cosas cuando no tenga internet y unas cosas cuando tenga internet. Aquí al final va a depender un poquito de que esa lista de acciones siguientes la categorice según lugares, ¿vale? Esto porque lo explica en el libro, porque, por ejemplo, el autor David Allen, evidentemente trabaja viajando muchísimo. Entonces su lista de acciones siguientes está categorizada por cosas que puedo hacer en el avión, cosas que puedo hacer en la oficina, cosas que puedo hacer en un hotel, ¿vale? Para tenerlo todo mucho más organizado, ¿no? Según el tiempo que tengas disponible, es decir, yo consulto mi lista de acciones siguientes y yo veo que en base al tiempo disponible que tengo podría hacer esto, ¿vale? Pues eso es lo que hago. Otra forma de actuar es según la energía disponible, ¿vale? A lo mejor tengo una reunión importante o tengo que enviar una nueva propuesta creativa para no sé qué proyecto que tengo en mente y a lo mejor no es momento hacerlo la última hora del miércoles porque estoy cansado después de llevar esos 2 días ya trabajando. A lo mejor hay tengo que hacerlo el lunes por la mañana, ¿vale? O, evidentemente, según la prioridad que tenga esa tarea. Y bueno, una vez tienes ya decidido cuál es tu forma de actuar, que más se amolda a ti en base a tu trabajo y tu día a día y demás, estas son las 5 fases que se proponen en el libro para planificar un proyecto, ¿vale? Es decir, tú te plantas el día 1 de enero, este es tu objetivo anual, eh, aquí está tu proyecto, tienes que desarrollarlo, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener claro el por qué vas a hacer ese proyecto, ¿vale? Yo esto siempre
no, el ejemplo más claro es si tú quisieras montar una empresa, por ejemplo. Entonces, entonces, eh, tener claro el porqué de esa empresa, ¿vale? Porque si no tienes claro el propósito, no tienes opciones de ganar, dice así, no tienes opciones de triunfar, ¿vaya? El segundo punto es tener claro los principios, ¿vale? ¿Qué normas y qué valores definen a tu proyecto o a tu empresa, ¿vale? Porque eso va a delimitar hasta dónde puedes llegar, hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu proyecto o por tu tarea, ¿vale? Luego tienes que tener muy en cuenta cuál es la visión y los resultados, es decir, cuál sería el éxito de este proyecto. Una vez tengo claros esos 3 puntos, ya puedo empezar con la lluvia de ideas. Y en la lluvia de ideas, lo que tengo que hacer es, cuantas más cosas, mejor, ¿vale? Por muy disparatadas que sean, por muy alocadas que sean, lo que tengo que hacer es registrarlas todas y luego buscar conexiones entre ellas. Y todas esas ideas que han surgido, pues las organizo, las que yo vea viables para ese proyecto, las organizo. ¿Qué persona es la encargada de hacerlas? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Todo eso aplicando el método que hemos utilizado antes. Y una pregunta que suele hacer la gente, es decir, ¿hasta qué punto hay que planificar? ¿Vale? Pues hasta donde sea necesario para que dejes de pensar todos los días y a todas horas en ese proyecto. ¿Vale? Tienes que tenerlo tan bien organizado, tan bien gestionado, que no tengas que estar todo el día pensando en ese proyecto, ¿vale? Porque eso lo que te va a provocar es lo que te he dicho, mucho más estrés, ¿vale? Estos números corresponden a porcentajes de proyectos, por así decirlo, de nuestro día a día, ¿no? El 80% de nuestros proyectos, ¿vale? Eh, no van a requerir de todo el modelo este, van a requerir simplemente de una lluvia de ideas y de que se organice esa tarea, ¿no? Os pongo un ejemplo. Si tengo que decidir qué película ir a ver al cine, pues no me hace falta tener claro cuál es el propósito de ir a ver esa película, ni los principios, ni nada. Simplemente miro la cartelera, lluvia de ideas, decido la película que más me pueda gustar, busco para sacar las entradas, voy y disfruto de la película, ¿vale? Esas son la mayoría de nuestros proyectos de nuestro día a día, el decidir qué hacer para comer, el decidir, eh, eh, no sé, qué limpio hoy en casa, qué no limpio hoy en casa, todo ese tipo de cosas. Al final son tareas y son asuntos, entonces hay que tenerlas también bien organizadas. Luego tenemos un 15% en el que ya necesitamos tener claro por qué estoy haciendo eso, ¿no? Tener claro cuál es la visión y cuál va a ser los resultados. Y luego, evidentemente, el último 5%, por ejemplo, correspondería a montar una empresa, sí que tengo que tener claro todo esto, ¿vale? Vale, como últimas 3 diapositivas, tampoco quiero extenderme mucho más. Quería hablar del poder de los hábitos, ¿vale? Si cumples con todo el proceso de esta metodología, de la metodología GTD, normalmente cuando terminas de hacerlo, te sueles encontrar asustado asustado y a la vez contento y feliz, ¿vale? Y esto es por lo que hemos comentado antes. Te sientes feliz porque todo el trabajo que tenías has sido capaz de gestionarlo muchísimo mejor y tienes un nivel de estrés bastante más bajo, ¿vale? Porque lo has podido controlar todo. Pero te sientes asustado no por la cantidad de cosas que tienes que hacer, sino por la cantidad de acuerdos a los que tú te has fallado contigo mismo. ¿Vale? ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo gestionamos esos acuerdos que hemos incumplido con nosotros mismos? ¿Vale? Pues si tengo en cuenta todo el método, ¿vale? Ya sé a qué cosas puedo decir que sí y a qué cosas puedo decir que no, ¿vale? Porque el primer punto importante a tener en cuenta es si ves que no puedes hacer una tarea que te han propuesto o que quieres hacer o que te han impuesto tus jefes, por ejemplo, es decir que no, ¿vale? Es decir, si tú tienes planificado y organizado todo el, todo el cuadro que hemos visto ahora, eh, vas a saber qué puedes aceptar y qué no puedes aceptar. Como segundo punto, es sencillo, cumple ese acuerdo, ¿vale? Te cueste lo que te cueste, ¿vale? Para no caer en esa bola de estrés. Y como tercer punto es renegocia ese acuerdo. Si te has propuesto un plazo para entregar cualquier cosa del trabajo y ves que no vas a poder llegar por todas las cosas que tienes que hacer,
Lo mejor es que cojas, te pares, pidas un par de días más y al final se quede todo bien cerrado. Pero no, por no decirlo, no lo hagas y eso siga quedando como pendiente y al final tu nivel de estrés vaya aumentando. ¿Vale? Y el poder de definir la acción siguiente, ¿vale? Es porque es una técnica que está hecha para pensar, tomar decisiones y para centrar tu atención de forma consciente en algo que sea factible, ¿vale? Porque aquí el principal problema está en cuando nos planteamos un proyecto, en decir, vale, pues yo sé que tengo este problema y que esta es la solución, ¿vale? Y el problema es que pensamos solamente en estas dos cosas siempre, pero no somos capaces de pensar en cómo llegar de aquí a aquí, ¿vale? Sabemos qué es lo que queremos, sabemos qué problema tenemos, pero nos cuesta mucho pensar en qué pasos dar o qué acciones siguientes hacer para poder ir acercándome. Ok, eso es lo que he comentado antes de estar viendo todos los días en mi agenda ese objetivo final, ese proyecto, o estar viendo cada día qué acciones específicas puedo hacer para que se vaya cumpliendo ese objetivo, ¿vale? Lo cual es mucho más productivo y mucho más óptimo, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí este mini resumen del libro. Ya os digo que es un libro que recomiendo que la gente se lea, ¿vale? Porque te ayuda muchísimo a organizar muchos aspectos de tu vida que no te has parado ni siquiera a pensar que deberían estar organizados. Eh, y así también se puede contrastar con lo que es el resumen del libro y demás, ¿vale? Así que nada, cualquier duda que tengáis, me la dejáis en comentarios, me escribís un email, me ponéis eh, un comentario en Instagram, donde sea, y encantado debatiré con vosotros. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo.